A lo largo de su carrera, Andrés Iniesta dejó actuaciones, goles y jugadas memorables, históricas, irrepetibles, momentos que nos emocionaron hasta las lágrimas y que vivirán por siempre en nuestra memoria. Entre ellos, uno que quiero aprovechar para destacar hoy por encima de los demás. Aquel día que Iniesta, con un fútbol celestial, humilló al madridismo, provocó una pañolada monumental en el Bernabéu e hizo que la merengada pidiera la dimisión de Florentino en 45 minutos de partido, el día que Iniesta destrozó al Real Madrid. Andrés Iniesta es leyenda del fútbol mundial, ídolo del Barcelona y campeón del mundo con España, admirado por compañeros y por rivales. Lo ganó absolutamente todo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, y sin duda alguna entra al menos en la terna de los mejores jugadores españoles de la historia. De Fuentealbilla, Albacete, a los 12 años dio el salto a la Masía, en donde destacó inmediatamente. Los grandes nombres del club supieron al instante que tenían una joya entre manos, y en el 2002, de la mano de Antic, debutó con el primer equipo. Con Rijkaard al mando, empezó a ser un habitual, y aunque su inicio fue difícil y los resultados del equipo no ayudaron, el técnico holandés vio el potencial y lo usó como su jugador número 12 durante la temporada 2004-2005, en la que Andrés fue de vital importancia para un Barcelona que volvía a ganar la liga tras 5 temporadas. En esa misma temporada vio acción por primera vez en un clásico, partido que acabaría 3-0 a favor del Barça tras goles de Eto'o, Van Bronckhorst y Ronaldinho, y en el que Andrés entró al minuto 70 y tuvo 20 minutos durante los que con Xavi al lado dio una pequeña prueba a la merengada de lo que se les vendría encima a futuro. Fútbol puro y duro, cosa que aún a día de hoy no han visto jamás por la castellana. En la temporada 2005-2006, aquel Barça llegaría a su punto más alto, consiguiendo el doblete de Liga y Champions. Para entonces, Andrés ya era un hombre imprescindible en el equipo. Entraba y salía del 11 titular, pero era pieza fundamental para Rijkaard. La lesión de Xavi aquel año contribuyó también en que viera acción en más de 50 partidos, incluyendo la final de París frente al Arsenal, donde jugó todo el segundo tiempo, ayudando al Barça a monopolizar el balón y dominar el medio campo en su totalidad, permitiendo en ese juego la remontada bajo la lluvia en un partido épico que inmortalizó a Larsson y a Belletti en la historia barcelonista. Aquel Barça terminaría de mala manera cuando enlazó 2 temporadas seguidas sin títulos, mermado por la complacencia de los pesos pesados de aquel vestuario del cual Rijkaard perdió el control. Laporta entonces apostaría por Guardiola en el banquillo y esa decisión cambiaría la historia del club y de Andrés. Con Pep al mando, Iniesta pasó a ser imprescindible. En esa primera temporada del Barça de Guardiola ganaría el histórico sextete, pero Iniesta sufriría reiteradas lesiones que afectaron su continuidad en ese año. Afortunadamente, llegó a ser titularísimo en los partidos más importantes de la temporada, las semifinales de Champions contra el Chelsea, el 2-6 en el Bernabéu y la final de Roma contra el Manchester United, en todos ellos siendo figura y protagonista. Oficialmente, un crack mundial del fútbol se había consolidado en la élite. El Barça de Guardiola había nacido, y con él por supuesto la figura de un Messi que apuntaba ya a convertirse en el mejor de la historia, pero también nacía la figura de un Andrés Iniesta que hasta el momento solo daba la sensación de ser el relevo del medio campo del Barça, pero a partir de entonces mostró sus papeletas para convertirse en lo que eventualmente sería, un jugador legendario. A nivel de selección, ya en ese momento había ganado la Eurocopa de Austria-Suiza siendo titular, pero la figura de un Xavi estratosférico se llevó todos los focos en aquel torneo. Sería en el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que Andrés, en medio de un año complicado por lesiones, pero acompañado de una España con 7 jugadores del Barça en el 11 titular, cuajaría un Mundial espectacular, coronado con el gol de oro en la final ante Holanda. Iniesta se convertía en campeón del mundo y a los 25 años armaba ya un palmarés excepcional, pero aún tenía en su cuenta pendiente liderar una paliza al Trampas.
En 2011, Iniesta ganaría su tercera Champions, una vez más firmando una gran temporada que lo haría merecedor por segunda vez de estar en el podio del Balón de Oro. Y en 2012, esta vez sí siendo el líder absoluto de una España que vivía su mejor época futbolística de la mano del Barça y de la Masía, alzaría la Eurocopa de Polonia-Ucrania completando un torneo para enmarcar categóricamente su talento y carisma. Llegaron a ser tan abrumadores que incluso siendo un referente del barcelonismo, hizo a la merengada rendirse ante él. Junto con el Barça, Andrés seguiría sumando títulos, incluyendo otro triplete en 2015, donde volvió a sellar una gran temporada, escudando a un Messi celestial y dando orden al esquema de Luis Enrique. Y en noviembre de aquel año, en el primer clásico de la nueva temporada, llegaría el partido que consagraría al de Fuentealbilla y que transformaría la admiración de los madridistas en terror. El Barcelona de Luis Enrique visitaba el Bernabéu sin Messi, quien venía arrastrando una lesión hacía unas semanas. Neymar era el gran nombre del lado culé, y con Xavi ya en Qatar, Iniesta se erigía como el gran director de orquesta del equipo. Por el lado merengue, la alineación era lo usual, destilaba millones y también carniceros. El partido empezaba con un Madrid muy lanzado y muy intenso. El Barcelona con calma, con Iniesta marcando el ritmo, le estaba costando hacerse con el dominio, pero daba la sensación desde muy temprano de sentirse más cómodo con el balón. Hasta que al minuto 10, el Barça, tras una sucesión larguísima de pases y con la defensa blanca concentrada en rodear a Iniesta y a Neymar, daría la estocada inicial con una gran arrancada de Sergi Roberto que adelantó líneas y filtró un balón que Luis Suárez mandó al fondo de la portería de Keylor Navas. 0-1 y comenzaba la pesadilla merengue. Con el marcador a favor, el Barcelona empezó a manejar el juego a placer, con un Iniesta marcando los tiempos y moviéndose entre James y Modric, abriendo líneas de pase entre el medio campo y los de arriba, haciendo que las ocasiones de gol empezaran a sucederse. Pero la clave no solo residía en el manejo del balón. Al momento de presionar, el marcaje de Andrés sobre Modric era incesante, manteniendo al croata totalmente referenciado, haciendo que el fútbol del Madrid no existiera. Y al minuto 39 llegaría la jugada que ponía un antes y un después en el encuentro. Una recuperación alta del Barça pasa por los pies de Iniesta, quien temporiza, amaga y mueve el balón a la perfección para crear el espacio necesario para que Neymar entrara por izquierda y rematara por debajo de Keylor, poniendo el 2-0 en la pizarra. El Madrid se caía completamente del partido y el Barcelona empezaba a zarandear a los blancos de los pies de un Iniesta con una clarividencia escandalosa. Incluso al filo del descanso, Neymar tuvo el 0-3 tras un buen slalom por izquierda. El Bernabéu se desquiciaba e iniciaba una pitada estruendosa, dirigida no solo a los del campo, pero también a los del palco. Nacía en ese instante el famoso Florentino Diversión. Los cánticos que la gente le ha dedicado a Florentino Pérez. Lo escuchamos. Florentino Diversión. Florentino Diversión. El inicio del segundo tiempo vio a un Trampas que intentó por unos minutos volver a meterse al partido, pero el genio del medio campo rápidamente intervino cualquier intento de sublevación y a base de presión y de aperturas a Neymar y a Suárez, volcó el juego hacia la portería blanca. Y al minuto 53 pondría la guinda del pastel. En una triangulación rápida en el corazón de la defensa del Madrid, Neymar devolvió de tacón e Iniesta puso un meteorito al ángulo superior izquierdo de la portería de Navas. Golazo majestuoso que concretaba el 0-3 en el luminoso. El madridismo estaba apaleado, con las piernas temblorosas y sin poder despertar de ese mal sueño, especialmente cuando notaron que durante la celebración del gol se preparaba Leo Messi para entrar. Con el argentino en el campo, el dominio blaugrana ya pasó a ser absoluto. El Madrid no tenía respuesta a nada y el Barça, cómodo en el marcador, estaba gustándose con triangulaciones, taconcitos y regates. Iniesta seguía a lo suyo, emperador tirano del medio campo. Al 74, Messi armaba una jugada que ponía el definitivo 0-4 con una definición de Luis Suárez y poco después Andrés Iniesta, con el trabajo hecho, abandonaba el campo habiendo dado una lección de fútbol histórica. De sus pies, el Barcelona había pasado totalmente por encima de un Real Madrid de una plantilla de casi 1.000 millones y había creado el caldo de cultivo perfecto
para endosar una goleada ultrajante a domicilio que le quitaría el sueño por semanas a la caterva madridista.